Ustedes saben que en este espacio de entrevistas y de columnas que tenemos habitualmente en BTV Noticias nos gusta convocar a personas que nos ayuden a la reflexión, que nos brinden su visión sobre determinados aspectos. Ahora nos vamos a centrar en la campaña electoral. Estamos a poquito más de un mes de ir a las urnas, una elección muy importante como la de octubre, seguramente habrá un balotaje. Y queremos analizar, ver la película, por eso convocamos a Martín Aguirre, es periodista, pero además director del diario del País, y yo siempre lo destaco, se lo he dicho personalmente alguna que otra vez, una pluma muy aguda de nuestro país. Martín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sos de eso que a veces sacudís, y, ¿no? Dejás pensando, a veces haces calentar, a veces no, pero una persona que tenés eso, es un don eso, de escribir y provocar. Sí, hay un periodista americano, Friedman, columnista del New York Times, que dice que las columnas de opinión son o luz o calor, ¿no? O te iluminan de algo que vos de repente no habías visto, o te hacen calentar. Muy buena, no la tenía tanto, pero es verdad. Generalmente es más lo segundo que lo primero, pero bueno. ¿Sabés cómo hacer? Por lo menos sabés tocar el botoncito para hacerlo. ¿Cómo ves la marcha de la campaña electoral? Y bueno, a ver, a mí no me gusta caer en lugares comunes, eso de decir, así arrancaste una de tus últimas columnas. Es una campaña aburrida, anodina, no pasa nada. Me parece que suena muy a comentario snob, no sé qué querríamos que pasara, ¿no? Creo que es una campaña que refleja una sociedad que no está desesperada por un cambio radical o que se siente relativamente tranquila con lo que está pasando y con candidatos que buscan no cometer errores y mostrarse como de alguna manera matices sin cambios drásticos, que creo que eso es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, dentro de ese panorama es difícil pretender que haya discursos encendidos, muy pasionales, cosas que convoquen así como a los sentimientos más básicos de las personas, ¿no? Yo creo que eso está bien. Hay veces que sí, a uno le gustaría escuchar más debates de fondo, más debates profundos, ideológicos, con propuestas más analíticas. Y tal vez por eso mismo que yo decía antes, nos quedamos mucho en la parte de estrategia electoral, en la encuesta, en tal dijo, tal me dijo. Pero creo que dentro de todo es una campaña razonable y acorde a lo que es la situación del país. Los politólogos dicen, muchos coinciden, y esto es un dato de la realidad objetivo, es la primera campaña sin grandes líderes en la cancha, ¿no? O sea, ya no están los Mujica, los Tabaré Vázquez, la calle Herrera, que quizás fue el que primero se retiró de todos estos que me voy a mencionar. Sanguinetti, la calle Pou había construido un liderazgo y ahora no está en campaña. Eso deja también un panorama a esto que vos decís, ¿no? No es fácil convertirse de buenas a primeras en líder. No, lleva tiempo. Incluso yo creo que muchas veces cuando se analiza a los candidatos actuales, por ejemplo, y se habla del presidente de la calle Pou, se habla del presidente de la calle Pou post, ¿no? De una vez asumido, porque en la campaña la imagen general creo que pre-pandemia era bastante diferente a la que tenemos de la calle Pou. Y además, si tú te pones a ver, los liderazgos de los que vos hablabas son liderazgos de una época donde había más discursos absolutos, digamos, ¿no? Estaba todavía Sanguinetti, la calle Herrera, son de la época donde todavía estaba el muro de Berlín y la transición posterior, donde había como discursos más abarcativos, era el bien y el mal en muchos sentidos, ¿no? Hoy en día creo que estamos en una pugna por matices que hace que sea difícil para un candidato también mostrarse muy audaz o con discursos muy refundacionales, porque eso lo deja fuera del sentimiento general de la gente. Ahora, nos tenemos que acostumbrar a un nuevo código comunicacional de los políticos. Vamos a poner en pantalla algo de lo que está hablando todo el mundo. El primer ping-pong de Andrés Ojeda. Le pedimos a los compañeros que están en control para ir viéndolo. Obviamente lo tenés, esto que estamos viendo. Sí. Es verdad, vimos a la calle Pou hace algunos años hacer la bandera. Ya en aquel momento fue como revolucionario. Hay quienes dicen que no le aportó mucho, más bien que le restó. Y Andrés Ojeda pateó un poco el tablero ayer con esto. ¿Qué es un nuevo código comunicacional? ¿Cómo lo tomás? Y yo qué sé, a ver, es difícil juzgarlo, porque uno lo juzga desde un lugar. Yo creo que va a ser más simple o más razonable juzgarlo viendo los resultados, ¿no? Si le funciona, creo que muchos de los que hacemos análisis político o vemos la política de determinada manera, vamos a tener que replantearnos una cantidad de cosas, ¿no? Pero creo que hay que entenderlo como desde un lugar donde él está jugando en un plano, en un segundo plano, ¿no? Todo el mundo habla de Orsi, habla de Delgado, y él de alguna manera tiene que meterse en la conversación. Y creo que no hay duda de que con esto se metió en la conversación, ¿no? Porque de hecho estamos hablando de él. Entonces creo que en ese sentido lo logra. Y hay otro elemento que a mí me parece interesante, que es que él va mucho por la contraria, ¿no? Creo que él descubrió que es como cuando él dice que él viene a ganarle al Frente Amplio.
que a otros candidatos les cuesta mucho ser tan duros o decir esas cosas, ¿no? Él entendió que polarizando con el Frente Amplio, y yo creo que en este caso polarizando con cierto sector social que es muy vocal a favor del Frente Amplio, que somos los que muchas veces estamos en los medios de comunicación y en ciertos sectores intelectuales a los que este aviso les revuelve las tripas. Te rechina. Yo creo que él de alguna manera gana en ese sentido, porque, salvando las enormes diferencias, ¿no? Es un poco lo que vio Trump también. O sea, Trump, cuando hacía su discurso, no en los últimos tiempos, pero en sus orígenes, muy en contra del establishment académico, mediático, un poco lo de Milei también con lo de la casta, él entendió que eso le ganaba la simpatía a un sector amplio de la sociedad que también se siente un poco despreciado por estos sectores, ¿no? Y que de alguna manera eso le permite conectar con esa gente que él calcula que es su electorado. Y lo que está claro es que esto está asesorado y que acá hay un estudio de por medio a quién iba a ir dirigido el mensaje, quién lo iba a recibir, sabía lo que iba a generar, eso no hay duda. Te quiero mostrar, hablando de Andrés Ojeda, también algo que es mucho más reciente, de hace una hora, y que estoy seguro, por lo menos te vas, no sé si a sorprender, pero seguro en otra época era impensado también. Andrés Ojeda en su cuenta de Twitter poniendo una foto, Andrés Ojeda candidato del Partido Colorado a 30 y algo días de las elecciones, poniendo una foto con la calle Pou porque miraron juntos el partido. Sí, ahí sí, está. La vi. Gracias Luis Lacalle Pou. Lo que se conoció es ayer de noche el presidente que está viviendo en un apartamento solo, que es otra particularidad, ¿no? Que hemos tenido un presidente, pero de verdad que asumió públicamente una situación con su esposa, que capaz que en otra época se hubiera ocultado, ahora se hizo pública, se separó, se divorció, no pasó nada. ¿Cómo puede ser leído esto? Yo si fuera Delgado capaz que me molesto, la verdad lo digo. Pero vamos en esa lógica de soy de otra época. A ver, capaz que sí, que te puede molestar. Yo creo que en el fondo hay como una, no voy a decir una coordinación, pero hay una aceptación de que suman para la misma causa, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que Delgado, que es un perfil de candidato mucho más tradicional, conservador en el buen sentido de la palabra, más lo que espera la gente de un candidato a la presidencia, de alguna manera le complementa el tener una persona más disruptiva y que pueda apostar a otro tipo de voto y que pueda mostrarse de otra forma. Claramente Ojeda siempre ha dicho que la calle Pou es un poco su referente, ¿no? Dejando de lado el tema del ejercicio, del gusto por el ejercicio y las camisas, pero creo que evidentemente estamos en un tiempo nuevo electoral y en un tiempo nuevo de la sociedad. A mí me pasaba, cuando empezó a salir Ojeda, teníamos a veces discusiones en la redacción del diario donde todos los periodistas más tradicionales, digamos, hacían chistes, se reían de las camisas, de los TikToks de Ojeda. Y me acuerdo que un día que yo abrí los ojos porque había una chica que estaba trabajando en redes, que está estudiando en la facultad todavía, mucho más joven, que nos miraba a nosotros reírnos y hacer esos comentarios y decía, mira, yo no sé, ustedes digan lo que quieran, pero yo es el único candidato que le entiendo lo que dice, ¿no? Y de alguna manera eso como que te cuestiona, te dice, epa, capaz que el problema soy yo. Capaz que el problema soy yo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera todas estas cosas que vemos en la política con lo que pasó en Argentina, con lo que está pasando en muchos lados, uno de los pecados del periodismo, y yo creo que de la academia también, es la soberbia, ¿no? Y creo que nos da de alguna manera una lección de humildad de que tenemos que entender que nuestra sensibilidad no es la sensibilidad general. Y que a veces lo que a nosotros nos irrita o nos molesta, a otras personas no. Entonces, si nuestra intención es tratar de entender la realidad, que creo que es el fin último de cualquiera que quiera ser analista, académico, lo que sea, deberíamos analizar estos temas desde un lugar un poquito menos categórico, por lo menos. Y más del llano también. Aceptar que a veces hay cosas que uno no entiende, pero que tienen su fin, ¿no? O sea, a ver, vos me preguntás a mí me gusta que la política sea, en vez de hablar de ideología, del rol del Estado, de una cantidad de cosas que para mí son importantes, estar viéndole los músculos a Ojeda. No es lo que me gustaría ver a mí. A mí me gustaría ver políticos sentados en una mesa analizando los temas más de un nivel más profundo, ¿no? Los grandes desafíos ideológicos, todo. Que ojo, no creo que Ojeda no esté en condiciones de hacerlo, porque yo lo he escuchado y es una persona bastante formada y con capacidad de hablar de temas profundos, pero claramente él entendió que su estrategia va por ahí y el tiempo dirá si es exitoso o no. ¿Cómo hacen ustedes desde el diario? Bueno, ahora está un poco de moda, ¿viste? Bueno, vamos a subir esta entrevista a redes, va a generar repercusión, alguno dirá que le gusta, otro que no, eso hay que acostumbrarse, pero el periodismo en sí mismo
es interpretado como un ejercicio crítico. Debería. Cada vez menos, me animo a decir. Intrínsecamente, lo digo. O sea, si uno es periodista, tenés que ser crítico, hasta incluso con lo que compartís. Tenés que tener la capacidad de tener una mirada crítica. Y ustedes tienen un diario con una línea editorial. Vos de tus columnas editoriales, como decíamos en el comienzo, sacudís un poco el avispero y a veces son hasta más criticados por los que piensan parecido, porque si le estás haciendo el juego, no sé, al Frente Amplio, a la izquierda, que por las personas con las que vos de repente tenés una diferencia ideológica. ¿Cómo hacen eso en una campaña electoral para plasmarlo día a día? Para el ejercicio de hacer periodismo en un medio de prensa como el diario El País, y esto de la línea editorial, lo que pasa, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y mirá, a ver, no hay, si yo te tuviera que decir que si hay una receta, no hay. O sea, hacemos lo mejor que podemos. A veces sale mejor, a veces sale peor. Yo tengo claro que es importante cuando uno consume un medio saber dónde está parado la persona que te da el mensaje, ¿no? Yo no creo en un periodismo asexuado y totalmente ese mote no, periodismo independiente, periodismo... Nadie es independiente, porque todos tenemos un vínculo más cercano, más próximo con alguien, una fuente, una amistad. La objetividad no existe. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que tratar de ser es transparente y decir, y contar la realidad como la ve. En el caso del diario, que tiene una línea editorial muy fuerte, desde hace mucho tiempo tenemos una división bastante importante entre lo que es línea editorial y lo que es periodismo. En general, yo trato de que los periodistas se sientan respaldados al hacer un trabajo lo más profesional posible, también que entiendan a qué audiencia están apuntando, ¿no? O sea, hay cosas que van con la línea editorial del diario y cosas que no. A nivel informativo, ¿no? O enfoques, hay información que de repente vos decís, bueno, esta información me va a ganar unos clics o me va a ganar una audiencia, pero va con la imagen del diario y capaz que a veces tenés que decir esto, prefiero no publicarlo en este momento. Claro. ¿Viste? Y bueno, yo no tengo una fórmula, sinceramente. Hacemos el mejor esfuerzo posible y creo que por la recepción de la audiencia sale bien la mayoría de las veces, pero a veces es una decisión de día a día. Me quedan 2 y ya me dijeron que tenía que cerrar. Esto en los diarios no pasa. Te dejan hablar y después vos editas. Más o menos. ¿Por qué nos importa tanto Venezuela? Y bueno, yo creo que nos importa Venezuela por una cuestión central, que es que hay un sector del Frente Amplio del cual otro sector de la sociedad uruguaya tiene dudas sobre sus credenciales democráticas. Básicamente, o sea, es difícil, es duro decirlo, pero es la realidad. Cuando vos ves gente que trata de encontrarle justificaciones a un problema como el de Venezuela, que es claramente un sistema antidemocrático, empezás a decir, bueno, y yo le voy a dar el gobierno a alguien que en el fondo no cree tanto en la democracia o que está en condiciones de aceptar cosas como las que pasan en Venezuela. Yo creo, sinceramente, que es un sector minúsculo y que es más bien un tema emocional y de vinculación que otra cosa. Pero me parece que hay un punto en el que es una pregunta válida. Al Frente Amplio, ¿lo complica más el plebiscito de la seguridad social que la situación incluso de Venezuela, que ya sabemos que lo complica? Yo creo que sí, yo creo que el plebiscito de la seguridad social, a ver, yo no soy economista, pero con todos los economistas más o menos razonables que hablo, me dicen, esto es un antes y un después para el Uruguay, ¿no? Una crisis del 2001, del 2002, autoinfligida. Entonces, me parece que cómo gestiona esa diferencia interna... Nadie lo ha dicho de la manera que vos lo estás diciendo. No sé, aprobar el plebiscito de la reforma de la seguridad social sería una crisis del 2002 autogenerada. Eso es lo que a mí me explica la gente que entiende. Y si vos empezás a mirar un poco los números y las cosas, la realidad que sí. O sea, es muy difícil sacar la cabeza después. Porque no son los 1.500 millones de dólares extra al año, que ya es mucha plata. Es que todo el impacto con la inversión externa en un país que la necesita como el agua porque no tenemos ahorro propio, es toda la catarata de juicios que vendrá después de la gente de la SAFAP, es la inseguridad jurídica que eso le genera al país. O sea, es un golpe durísimo si sale eso. Entonces me parece que, por supuesto, que es un partido que tiene sectores internos que lo apoyan, tiene que resolver esa contradicción que es muy fuerte. Martín, te agradecemos. Nos quedaron temas para seguir conversando. Lo seguiremos en alguna mesa de esas que nos encontramos los periodistas, algunos eventos, y siempre hablamos de estos temas que no son muy lejanos a lo que acabamos de conversar, no, pero a veces con mucho más tiempo. Sí, y con otras palabras. Exactamente, cuidándonos menos. Te agradecemos por estos minutos y bueno, cada tanto te seguiremos invitando cuando quieras, a la orden, para conversar.